Buenos días con todos. Les damos la bienvenida a esta nueva TLIS por el Día de Concienciación sobre el Autismo, conmemorando este día y siguiendo este microprograma realizado por el Senate. Eh, Hoy día estamos con el tema de necesidades y adaptaciones en el trastorno del espectro autista. Esto es importante para ofrecer un entorno de apoyo y comprensión para conocer las adaptaciones en entornos educativos, laborales, sociales, que son clave para facilitar la inclusión y su desarrollo integral de las personas con TEA. Les damos la bienvenida y hoy estamos junto con el ponente, el doctor Elart Manuel Botoni Tito. Él es especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su especialista en psiquiatría del niño y del adolescente por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con máster en psicofarmacología por la Neuroscience Education Institute, maestría en neurociencias por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ejerció cátedra en psicología médica, psiquiatría y psicopatología en diversas universidades. Labora en el área de salud mental en el Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins y es médico asistente y subinvestigador para ensayos clínicos en la Clínica Besalio. Le damos la bienvenida al doctor y muchas gracias a participar a todos ustedes. Adelante, doctor. Muy buenos días a toda la concurrida audiencia de esta presentación. Es un tema muy interesante, complejo en sí y de algo novedoso y en boga porque la tasa de pacientes con TEA se ha incrementado considerablemente. Vamos a empezar la exposición. Algunos conceptos claros acerca de lo que es el TEA. Debido a que muchas personas confunden lo que es el TEA, llegan al consultorio diciéndome, mi hijo tiene autismo, no tiene TEA, o tiene TEA o no tiene autismo, o mi hijo tiene Asperger y eso no es autismo, o dicen mi hijo tiene un problema de repente diferente, ¿no? Retraso mental y confunden con autismo. Entonces vamos a partir por el concepto de lo que es el TEA. En realidad, el TEA es un trastorno que no es nuevo, sino ya tiene varios siglos de presentación. Si bien es cierto, las descripciones primeras fueron hechas por Kanner hace algunas décadas, en los 40 del siglo pasado, y se describían niños que tenían alteraciones en la parte conductual, de lenguaje y más que todo relacionales, ¿no? Una parte social más que todo. Por eso muchas personas hablaban de la enfermedad de Kanner, ¿no? La enfermedad de Kanner como una patología. Ahora ya los epónimos se están dejando de lado. Ya no hablamos tanto de la enfermedad de Kanner o de la enfermedad o trastorno de Asperger. Se tiende a dejar los epónimos de lado y hablamos de un trastorno del espectro autista. Pues es importante resaltar que esos autores hablaron acerca de niños autistas y los describieron, ¿no? Kanner, Asperger, Heller, Red, entre otros autores que nos hablaban ya de un grupo de pacientes o de niños que eran portadores de síntomas peculiares, más que todo relacionados con la socialización. Y esto derivó en la inclusión de dicha entidad nosológica en los diferentes sistemas clasificatorios. Hablamos de lo que es el DCM y el CIE-10, que son los que rigen para lo que es la psiquiatría, ¿no? El CIE para lo que es todo el mundo y el DCM para lo que es Estados Unidos. Actualmente estamos en el CIE-11. Vigente en el Perú sigue 10 todavía, implementación del CIE 11, y en el mundo estamos en el DSM-5 TR en Estados Unidos. Las clasificaciones son bastante parecidas, hay síntomas que son nucleares y tienen que tomarse en consideración, ¿no? Ahora, la epidemiología del autismo ha variado drásticamente. Antes era una patología inusual, sumamente inusual, pero ahora se vuelve algo mucho más común y corriente. Importante en las consultas, por ejemplo, que llevan en Revaliati, ¿no? Si antes de repente tenía 12 pacientes y tenía solamente 3 o 4 con TEA, ahora la población que me llega es casi la mitad, el 50%. Y son poblaciones cada vez de menor edad, ¿no? El diagnóstico se está dando mucho más temprano bajo diferentes motivos, y hace que mi población de atención sea casi todos TEA y la otra parte el TDAH, ¿no? Que es otra condición también muy importante. También se importa mucho de determinar lo que es el sexo, que es predominantemente masculino muchas veces. Y hay una situación también especial, que es la parte del déficit intelectual, que se da muy frecuentemente. 50% de la población que llega acá tiene este tipo de problemas. Entonces, a veces hay dos condiciones. Uno, el TEA, y otro puede ser la discapacidad intelectual.
Y eso importa bastante en todo el sentido de lo que es la parte también del manejo clínico y también el manejo en lo que son colegios u otras adaptaciones, ¿no? Importantísimo entonces ver si el autismo es puro, solo autismo, o si tiene comorbidamente un problema intelectual, ¿no? Es importantísimo saber eso, ¿no? Ahora, el código, como dije, el código es todos los 84 para del 0 al 9, ¿no? Entonces, todos ellos son parte de lo que es el espectro autista. En el CIE-10 no hablan de espectro autista, hablan de otro tipo de nombre generalizado del desarrollo, ese es el nombre que se dice. En el CIE 11 ya ponen como TEA, igual que el DSM-5, ¿no? Y como vemos acá son los códigos que vamos a entender. De repente nos dan una hoja en nuestra ficha y vamos a ver 84.0, 84.1, 84.5, 84.9. Todos los 84 del 0 al 9 tienen relación con lo que es el autismo. En algunos van a poner el clásico, que es uno de los más frecuentes, 84.0. En otros van a poner lo que es quizás el segundo más común, que es el Asperger, 84.5. Y en algunos casos que no están bien determinados, se le pone 84.9. Igual DSM-5 también tiene criterios diagnósticos, donde prima generalmente la parte de la comunicación y la interacción social. Eso es lo básico en un TEA, ¿no? La comunicación e interacción social es lo que está tomado en muchos de estos pacientes y evidentemente eso genera dificultades. Obviamente cuando traen a consulta a un niño, a veces lo traen más porque el niño no está hablando, ¿no? A veces dicen, mi niño no habla, pero después uno se da cuenta que el niño no te mira, cuando le llamas no responde, le das una indicación y es como si no te viera, es como no existieras, ¿no? De ahí habla de otras cosas, por ejemplo, hipersensibilidad a los sonidos, a los sabores, a las texturas, de repente juega de una forma medio sincrática, así le en los juguetitos, anda en puntillas, tiene conducta estereotipada, aleteos y otros síntomas más que también se ven en el diagnóstico, ¿no? Evidentemente, esas conductas peculiares hacen que este niño, pues, se vean los padres que tienen una alteración. Ahora los traen mucho más temprano y eso es algo muy positivo porque tiene un mayor chance de poder hacer rehabilitación tempranamente y una mejora de su estado clínico. Aquí hablan acerca de más de esos tipos de puntos del diagnóstico. Y el hecho importantísimo en el TEA, que quiero que quede claro que tiene que haber una evaluación psicológica y mejor aún sería neuropsicológica para valorar presencia de algún tipo de deterioro o déficit, ¿no? En particular la parte intelectual. Importante saber. Es como si fuera el nombre de TEA y el apellido es si es que hay discapacidad intelectual o no. Tengo que saber completo esto para poder abordarlo, ¿no? Y evidentemente para ver otras patologías médicas genéticas que también pueden estar asociadas. Muchas patologías genéticas conllevan dentro de los síntomas a un autismo o retraso mental. Entonces es importante investigar otras patologías también que pueden estar coexistiendo. Y la gravedad, ¿no? Algunos hablan de los niveles del TEA, ¿no? Muchos dicen el TEA nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces ahí vamos a ver la parte de los niveles, ¿no? El nivel 1 que es el más suave, el más leve, el que quizás no requiere mucha ayuda de un funcionamiento alto, como dicen algunos. Y el nivel 3 es que casi es totalmente dependiente de alguna asistencia externa. Son aquellos niños que tienen un TEA y tienen un retraso mental grave o profundo que hace que este niño sea totalmente dependiente a cuidados. Y hay un documento en relación a este tipo de situación, un documento por parte del Estado, un plan nacional, ¿no? Que está publicado por el MINSA, en el cual se hace unos lineamientos, unos 7 lineamientos acerca de lo que se pretende manejar en esta población autista, que está cada vez más en crecimiento, ¿no? En este lapso temporal. Y este es su ideal que plantean en ese documento, ¿no? Lo que intentaron, pero evidentemente no se pudo hacer, ¿no? Por ejemplo, ellos nos dicen, ¿no? Ese era su ideal de este documento que al 2021 las personas con TEA en el Perú ejerzan sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, con énfasis a materias de accesibilidad, salud y rehabilitación, educación, trabajo, empleo y transportes, ¿no? Como vemos, una inclusión total de este paciente, ¿no? Y aparte de ello, con toda la vigencia en la protección social y en igualdad de condiciones y oportunidades. Y esto derivando en qué? En mejorar su calidad de vida en todo nivel, a un nivel personal, familiar y social, entre una sociedad pacífica, justa e inclusiva. Esto lo que trata de decir es que tenemos que haber una verdadera inclusión y a todo nivel, ¿no? En el nivel en que el niño se encuentre o la persona se encuentre, porque evidentemente el TEA avanza en edad, no es que el TEA se quede como un niño nada más. El TEA va avanzando en el año, ¿no? Es primero un preescolar, luego un niño, un adolescente, un adulto, joven, un adulto, ya entonces ya puede llegar hasta la vejez. Entonces hay que dar el apoyo y el asesoramiento en cada etapa de la vida del TEA y cada etapa va a ser diferenciada. Vamos al punto familiar que es crucial, ¿no?
La familia es muy importante en el manejo del paciente con TEA, del niño con TEA. Muchas veces hay hogares que de por sí son disfuncionales, o a veces hogares que son muy involucrados. Y de hecho este soporte familiar va a tener una importancia en el pronóstico de la patología, ¿no? Entonces, hay que partir por estos principios. Uno, es un espectro, es un abanico grande de situaciones clínicas o de peculiaridades en el caso. No podemos comparar un paciente con TEA con otro porque son totalmente diferentes. El pronóstico también es totalmente diferente. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Primero, que es un abanico de clínica, es un espectro, es algo bastante amplio y que no podemos igualizar o homogeneizar todos los pacientes con lo que es el TEA. Así es que este nivel de adaptación tiene que ser individualizado al paciente que tenemos enfrente, de acuerdo a sus síntomas, a la gravedad de los mismos y a la comorbilidad. No va a ser igual manejar a nivel familiar a un niño con TEA de nivel 1 de alto funcionamiento, sin retraso mental, sin comorbilidades psiquiátricas, sin epilepsia, que a un paciente que tenga un TEA grave, severo, epiléptico o con un retraso mental profundo o grave. Entonces, totalmente diferente, ¿no? Las clínicas va a ser también diferente. De repente el niño con TEA más severo va a tender a la autoagresión, no va a tener nada de lenguaje, a veces no va a poder ni siquiera comer solo. Entonces, eso es la diferencia. Los cuidados van a ser entonces diametralmente diferentes y tiene que individualizarse. Entonces, aquí ponle diapositiva, ¿no? Si no hay lenguaje, evidentemente va a tener una ayuda significativa, ¿no? Si que el niño evidentemente tiene nada de lenguaje y hasta camina a las justas, ese niño va a tener un cuidado permanente por una persona. Y ahí el problema. A veces, cuando es un cuidador único, este cuidador se puede desgastar, puede entrar en ansiedad, puede entrar en depresión, en desesperanza. Muchas veces he visto casos en los cuales los padres del paciente se separan cuando ven el diagnóstico o la gravedad del problema. El papá a veces o la mamá a veces no muy frecuentemente se van de la casa y dejan a la mamá sola o al papá solo con el paciente. Y evidentemente es una carga física y mental muy intensa. Y eso tiene que el papá o la mamá que queda asumirla, ¿no? Y eso es un grave costo emocional. Entonces, de acuerdo a lo que el paciente requiera, de acuerdo a sus diagnósticos, de acuerdo a su severidad y a cómo en realidad se van a dar las condiciones de atenciones especiales, ¿no? De repente el niño, si tiene autogresivo, va a tener algún dispositivo para evitar que se golpee, ¿no? Algunos usan cascos cuando se golpea mucho la cabeza, o algunas manoplas cuando se tienden a autoagredir mordiéndose o sacándose pedacitos de la piel de los dedos, u otro tipo de condiciones para limitar, en este caso, la autoagresión. O en otro caso, de repente, vigilar que en el ambiente de familiar no haya algún tipo de objeto peligroso con el cual se pueda hacer daño. De repente poner en los filos de las mesas quizás una especie de protectores para evitar los accidentes con esos niños que pueden de por sí tener dificultades o no medir el peligro. De repente, si tienen balcones, poner algunas mallas de seguridad. Todo lo que puede hacer que este niño tenga el cuidado necesario sabiendo la gravedad del mismo, ¿no? Evidentemente, si tienen alto funcionamiento, no va a haber tanto riesgo de la autoagresión o de la agresión a terceros, como vemos en niños con, por ejemplo, retraso mental severo o profundo o otras patologías psiquiátricas comórbidas. El problema más que todo de la parte de los que tienen un TEA de alto funcionamiento a veces es la parte de la rigidez mental que pueden tener los pacientes con TEA, ¿no? Algunos pueden ser bastante eh, perseverantes en sus decisiones y pueden ser inflexibles y pueden caer en contra de lo que el papá o la mamá diga, ¿no? Y algunos cuando son muy inteligentes te pueden ejercer una lógica impecable, ¿no? Y te dicen, ¿por qué no lo quiero hacer? Y te dan tal argumento. Y el papá a veces dice, bueno, lo haces porque soy su papá y punto. Entonces a veces empiezan ahí a ver las situaciones del manejo del síntoma que pueden ser dados con agresividad. Y evidentemente todo tipo de agresividad contra un menor, tenga TEA o no lo tenga, no es adecuado, es nocivo y genera daño. Aparte de que esta conducta, esta agresión, esta disciplina con agresión genera que el niño sea más agresivo. Imagínense, el control con golpes ya no ejerce efecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que el niño se calme? Ya no nos queda más que de repente la terapia de medicación de conducta o los medicamentos y encima el golpe. Entonces, eso no se puede permitir. Entonces, vamos a tener que ver que en el alto funcionamiento, evidentemente, van a haber esos problemas en lo cual son los límites o las reglas en el hogar con el niño. Entonces, también hay que también tratar de al papá darle algún tipo de consejería adecuada sobre cómo manejar conflictos con el niño o adolescente, más que todo, que tiene esta condición. Entonces, el punto está en el hecho de la interacción social, de la interacción con el papá, con la mamá, con la hermana. A veces tiene un hermano menor y entonces el niño con TEA no puede soportar los ruidos fuertes. El niño menor
De repente hace mucha bulla, entonces ahí empiezan a los golpes entre ellos. Y el papá entra y también le golpea. Entonces entra en una espiral de violencia en la casa. Y eso se genera un clima bastante hostil, adverso, y hace que el paciente pues venga descompensado a consulta. Y a veces, muchas veces que requieren de un tipo de medicación. Entonces hay que partir de ese punto, ¿no? El nivel de funcionamiento, si es muy alto, más que todo vamos a tener problemas en la interacción con él, en la parte verbal, en la parte de los límites, en la parte de lo que tiene que hacer, sus derechos y deberes como niño en el hogar, y también en la convivencia con los hermanos, viendo más que todo la parte de la rigidez. Y en los menorcitos ya ver más que todo en los que quizá tienen un problema intelectual profundo, ver la parte de medir el riesgo de la autoagresión o heteroagresión. Y también es importante el hecho de que el paciente, el padre o madre del niño con autismo tiene que tener conciencia de lo que el niño tiene. Eso es difícil a veces porque te llegan a veces mamás o papás con niños con TEA después de ver a tres, cuatro psiquiatras y todos le dicen que tiene autismo y él no lo acepta. Sigue buscando una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta opinión de algo que es algo que es evidente, tangible. Entonces ellos te dicen, doctor, pero no habrá una equivocación y decimos, ¿sabes qué? El diagnóstico de autismo está claro en este caso. Es netamente clínico, ¿no? El diagnóstico de autismo no se da con exámenes de neuroimágenes, no se da con encefalogramas, no se da con otro tipo de mediciones séricas de algo. Es clínico netamente. Lo que ustedes nos reportan, lo que puede decir el profesor del nido o del colegio, con eso hacemos una lista de síntomas y vemos si es que tienen los síntomas que dice el CIE o el DSM y damos el diagnóstico de autismo. Obviamente que es necesario muchas veces exámenes complementarios. De repente tiene un TEA más una epilepsia, hay que tomar un encefalograma. O de repente tiene un TEA y una condición de repente tumoral o algo en la cabecita. Entonces puede ser visto por un neuropediatra y puede indicarle él una resonancia, una tomografía o lo que sea necesario. Pero el diagnóstico neto de un autismo es clínico y se da por el pediatra, neuropediatra o el psiquiatra en niños y adolescentes. Y es un diagnóstico que por lo general se ve, es evidente. A veces hay casos que son un poco difíciles de manejar y en ese caso sí podemos de repente ser un poco cautos, ¿no? Y pedir más evaluaciones o dejar ver cómo avanza el niño con las terapias, ¿no? Entonces, importante que el papá o la mamá acepte el diagnóstico. En primer lugar, que lo lleve rápidamente a detectar el diagnóstico probable. Una vez que se ha dado, aceptar el diagnóstico y saber que este niño va a requerir atenciones especiales, va a requerir terapias de forma temprana y a veces va a requerir medicamentos. A veces va a requerir medicamentos, pongo énfasis en eso. No todo niño con TEA va a requerir medicamentos. Solamente aquellos que tienen mucha irritabilidad y agresividad van a llegar a recibir medicamentos. Lo demás va a ser más que todo terapias de rehabilitación, ¿no? Sensoriales, lenguaje, ocupacional, psicomotricidad, la que requiera ser un médico rehabilitador. Y es importante que acá y la mamá apoyen. Lo llevaron a la consulta, dieron el diagnóstico, aceptaron la patología con todo lo que implica eso. Obviamente mucha ansiedad, mucha tristeza, a veces mucha decepción, frustración, pero hay que llevar este duelo, hay que resolverlo rápido porque el niño requiere ya medidas de tratamiento, ¿no? Entonces vamos a ver que los primeros enfoques de adaptación van a darse en la familia, desde el momento que el papá y la mamá aceptan la patología y se dan cuenta de que hay necesidades especiales que hay que adaptar en la casa para que su niño esté lo más cómodo posible y que esté lo mejor posible, ¿no? Es sabido que los niños por un TEA, por ejemplo, les gusta tener un mismo ambiente. Si hay algún cambio en el ambiente, van a expresar fastidio, a veces irritabilidad. Entonces, algunos prefieren que el ambiente sea un ambiente como el niño lo conoce, ¿no? Tal cual, así es, no, con mucha poca modificación del ambiente, ¿no? Entonces, hay que ver también lo que es estrategias para la crianza del niño. Muchas veces esto excede la capacidad del padre y madre y eso se pueden quizás formar con lecturas propias, ¿no? Con algo autodidacta y también pueden llegar de repente quizás a algún tipo de curso, consejería o talleres en lo que es crianza de esos hijos, de esos niños que tienen necesidades especiales, ¿no? Hay que ver lo que son los horarios, hay que ver lo que son las actividades que puede realizar el niño y que le gusten al niño. Evidentemente ver la parte del espacio físico del hogar para limitar todo tipo de riesgos, ¿no? Hay que hacer actividades de repente diferenciadas, no vamos a querer de repente que con un niño con TEA, pues digamos que sea una gravedad alta, vaya a hacer pues fútbol de repente o básquet, va a ser más complicado, de repente una actividad quizás diferente, ¿no? Que no implique tanto contacto, o de repente que no implique tanta interacción brusca con otro tipo de personas, ¿no? Hay que buscar la actividad necesaria para cada tipo de paciente. Como dije, entonces este apoyo tiene que ser toda la vida. Me dicen, diagnóstico de TEA, doctor, ¿en un año se curará? Evidentemente que no. Ese diagnóstico es un diagnóstico que va toda la vida.
Un diagnóstico bien hecho de TEA, evidentemente va a ser toda la vida, igual que un retraso mental, es toda la vida. Que un retraso mental varíe de profundo a leve o de que es retraso mental de moderado a normalidad, significa que quizá la evaluación no fue tan exhaustiva o no fue bien realizada. Pero diagnósticos tales como TEA y retraso mental se van a mantener en el tiempo durante toda la vida del paciente. Entonces eso también tiene que considerarlo. ¿Que puede mejorar? Claro que sí, puede mejorar bastante. Pues eso va a depender de muchos factores, ¿no? De la detección temprana, de llevarlo tempranamente a sus terapias y todo eso, ¿no? Y también del nivel del autismo que estamos viendo. Entonces vamos a tener que en cuenta eso, ¿no? Aquí también hablan de lo que es a veces el respiro familiar, ¿no? Eso está en relación al agotamiento que puede tener un cuidador que está con el niño 24/7, ¿no? Que es evidentemente muy desgastante. Entonces se requiere a veces que otras personas, por ejemplo, el papá se turne con la mamá o de repente con una tía cercana para poder calmar las necesidades que puede tener el niño cuando es demasiado, pues el nivel es muy fuerte, ¿no? Igualmente también hay que buscar asesoramiento continuamente o de repente si sienten que están agobiados buscar un apoyo profesional los padres o madres para ellos mismos, para manejar la ansiedad o para manejar la depresión. También pueden buscar apoyo en instituciones o grupos de familiares con autismo que también existen, ¿no? Y ahí también van a encontrar a veces mucho más soporte también en ese tipo de asociaciones. Y evidentemente buscar capacitaciones, buscar lo que es mejorar la relación con el niño de acuerdo a cada pacientito, ¿no? Esto implica conocimiento, eso implica difusión, eso implica ir a personas o instituciones que te puedan dar información valiosa y cierta, ¿no? Porque en Internet, si tú vas a Internet, vas a encontrar de todo, vas a encontrar que se cubre tal cosa con tal cosa y tal cosa, y cosas que no son científicas, a pesar que te dice, la evidencia científica dice eso y realmente no es cierto. Entonces, sí hay que buscar fuentes que sean muy confiables y que mejor que tu médico tratante o que tu, de repente, neuropediatra o psiquiatría de niños o psicólogo infantil que te puede dar orientaciones que están ajustadas con lo que es la necesidad de tu niño, ¿no? Ahora, vamos a otro punto, que es la parte de educación. Esto es un punto interesante y también es un punto fuerte en el cual el paciente viene a la consulta, ¿no? Me dice, doctor, mi hijo tiene TEA, ¿va a un colegio especial o a un colegio normal? Entonces ahí importa lo que yo le dije, la evaluación neuropsicológica, psicológica específica, para cuantificar si este niño realmente tiene un problema intelectual serio, ¿no? Evidentemente, si es un niño con un retraso mental severo, ¿no? O profundo, no permitir que vaya a un colegio normal no sería lo más adecuado. Pero si es que tiene una deficiencia que es leve, o hasta cierto punto moderado, aparte del TEA, no sé, un 6, un retraso mental leve, y el TEA, sería un alumno bueno para inclusión. Entonces, esta inclusión sería lo que más le conviene a este niño con un TEA leve. ¿Por qué? Porque si este paciente con un TEA y con un retraso mental profundo va a un colegio normal, puede haber muchos problemas, ¿no? Desde el punto de vista también pedagógico, ¿no? El niño va a estar allí simplemente como un objeto, como un asiento más, no le van a hacer mayor intervención. Este niño sí tiene que ir a un colegio especial, el profundo o el grave, porque allí le van a dar lo que él requiere. En cambio, en un colegio normal inclusivo, no va a tener lo que necesita. En cambio, si tiene un retraso mental leve y un TEA, normal, va al colegio normal, tiene que verse la inclusión, tiene que ver lo que es el SANE, tiene que ver muchas cosas más, y este niño tiene que poco a poco integrarse, a integrarse y tratar de lograr lo máximo que pueda. Ahora, si el niño es Asperger, no tiene retraso mental y es un niño con un autismo y alto funcionamiento, tampoco es que la lleve tan fácil, no la vaya con peritas en dulce, porque tiene problemas de socialización a veces. El Asperger es a veces muy rígido, es inteligentísimo, claro, por lo general, pero también el Asperger que también tiene que estar normal, un poco baja, pero va a ser muy rígido, va a ser muy tajante, va a ser muy a la letra. Y a veces a los niños, a los demás niños no les gusta eso, ¿no? Y a veces lo que sucede a veces con el Asperger es que en el colegio tienen problemas interpersonales, a veces sufren de bullying, los ven como algo extraño, los aíslan, no los hablan, no les dan la amistad. Entonces estos niños sufren, se dan cuenta de la diferencia. Quizás algunos quieran tener amigos y no pueden y sufren por ello y entran en ansiedad o en depresión. Es una condición que se da a unos niños con Asperger, ¿no? La ansiedad y la depresión. O de repente, pues, quizás está allí y sale algo que no le gusta, entonces entra en ira y puede hasta romper cosas, puede pegar, porque algunos son muy irritables también. Entonces hay que tener adaptaciones y esta adaptación no solamente es la curricular en relación a lo que es la capacidad cognitiva, sino también la adaptación a la prevención de conductas peligrosas como el bullying. El profesor tiene que estar muy atento a ese tipo de condiciones.
Si tenemos un paciente o una persona con autismo, alto funcionamiento o un TEA de repente con un retraso mental leve, tiene que estar atento a lo que sucede en el aula y fuera de la misma, ¿no? Porque van a haber situaciones en las cuales los niños pueden de repente burlarse de él o agredirlo, o al inversa, también el niño de repente no hace el juego que él quiere y pues te puede pegar a otra persona, a otro niño. Entonces es algo muy delicado y hay que adaptar no solamente la parte académica, sino también la parte social, la parte afectiva y la comunicación con el papá y el profesor, el tutor, tiene que ser una comunicación bastante fluida, ¿no? He visto casos en los cuales algunos colegios los sacan, dicen que vayan a otro lugar porque ellos no pueden estar en ese lugar. Ahora, si que es un un TEA con un TDAH de repente o otra condición comórbida, quizás sería bueno, si es que el padre tiene la capacidad, que esté en un colegio chico, un colegio normal pero chico con pocos alumnos. A veces es lo más aconsejable. Porque ¿qué sucede? A veces entra un paciente con TEA y a un colegio con inclusión. Está con 40 niños, un estatal. Y aunque la profesora haga el esfuerzo de hacer la currícula corregida o adaptada para él, igual este niño con tanto alumno, si tiene una condición como el TDAH, por ejemplo, se pierde en la clase. Se pierde y al final no aprende. No aprende y después los otros se pueden hasta burlar de lo que tiene aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo mejor que algunas veces yo recomiendo? Está bien, vaya a un colegio normal, sí, hágalo, pero un colegio de pocos alumnos, digamos 12 alumnos. El niño le va a ir perfecto allí. Va a encajar, va a establecer estas relaciones con los otros chicos, de repente va a haber una supervisión más fina del profesor hacia sus alumnos y va a ser mucho mejor. Entonces, valorar ese punto. Si vemos que es un TEA, que tiene una comorbilidad, de inteligencia de repente normal, y vemos que hay problemas en este colegio de 40 alumnos, la alternativa quizás sería buscar un colegio de menos alumnos para que él pueda adaptarse mucho mejor, pueda aprender más y pueda también socializar mejor. Esa sería una recomendación que a veces doy cuando el niño tiene problemas en un colegio grande con inclusión, ¿no? Y aparte ello también te requiere pues lo que es la parte psicopedagógica, ¿no? Ahora, si es un niño con un TEA severo, no grave, un nivel 3 por ejemplo, él tiene que ir a un colegio especial. Y bueno, en el colegio especial ya saben lo que tienen que hacer los profesores, ¿no? Están especializados en este tipo de problemas, evidentemente van a estar con otros chicos de otra patología, van a estar de repente con chicos Down severos, con retraso mental severos, y ahí había más que todo que ver otro tipo de cosas, ¿no? Quizás ahí no va tanto a la parte pues de lo que va a aprender, de repente la parte de las matemáticas, de repente de cuestiones más de letras quizás diferentes, sino más que todo la parte de autovalimiento, la parte de socialización con otros niños, la parte de no agresión, a unos niveles diferentes y con objetivos diferentes, ¿no? Eso va a depender del colegio, ¿no? Entonces, esa es la adaptación que tienen que requerir, de acuerdo principalmente a lo que es el grado de TEA, si es de moderado severo, y la comorbilidad, ya sea con retraso mental o sea con TDAH. Vamos a ver de eso y de eso vamos a partir a qué lugar le conviene ir al niño. Si es que a un colegio regular con inclusión, o a un colegio especial, o un colegio de repente normal pero con pocos alumnos que ellos llaman personalizado. Entonces, eso hay que verlo bien, conversarlo con su médico, neurólogo pediatra o psiquiatra de niños o el psicólogo y ver juntos hacia dónde sería el mejor destino para este niño en esta fase, ¿no? Bueno, igual vamos a ver que hay dificultades, ¿no? A veces en la parte metodológica y a veces, ¿qué sucede? A veces cuando hay niños con TEA y que tienen superdotación, o sea que son muy inteligentes, también hay problemas, porque el profesor a veces tiene problemas con ellos porque enseñan una parte y el niño ya lo acabó todo en un ratito. Y el niño después obviamente se aburre, se levanta, se quiere ir a otro lado y todo, porque ese nivel que se le está dando a un TEA con superdotación es muy poco, porque él requeriría más nivel, requiere un apoyo diferente. Y eso evidentemente no se le está dando. Y también implican problemas, ¿no? Ahora, esta inteligencia muy elevada superior también de hecho va a chocar contra los demás niños, ¿no? Porque evidentemente están en otro nivel de desarrollo y otra inteligencia. Y hace de repente que eso haga que la no adaptación sea más profunda en esos niños con un CI demasiado alto también. O sea, la cosa no es solamente que el retraso mental es un problema. A veces también la superdotación o el CI muy alto también suele ser un problemita que se puede solucionar dada la situación y los colegios, ¿no? Ahora, otro tema importante en lo que es la educación es, como dije hace un momento, ¿no? El TEA tiende a ser literal, ¿no? Y eso hace a veces que haya conflictos, ¿no? En cuanto a normas con los demás niños o con los profesores, ¿no? Y entonces hay que ver muy bien este funcionamiento, tanto en el aula como fuera de ella.
Ahora, el TEA va a avanzar en el tiempo. El TEA va a ir a primaria, secundaria y universidad. Varios pacientes con TEA van a la universidad. Mayormente los que tienen inteligencia normal o alta, los Asperger, tienen que ir a la universidad y allí también encuentran problemas por el mismo hecho de la socialización, ¿no? O sea, pueden rendir magníficamente en lo que son quizás los exámenes de los cursos. ¿En qué tienen problemas? En la parte de los grupos, ¿no? Los trabajos grupales famosos, que en la universidad son la mayoría, ¿no? Entonces allí no congenian con los demás, entran en conflicto, reniegan, se ponen irritables, entran en ansiedad, se deprimen y es una situación también complicada. Por eso muchos pacientes a veces van a pedir informes para la universidad, ¿no? En el cual diga pues que tienen la condición de síndrome de Asperger de alto funcionamiento y todo para que tenga algún tipo de orientación psicopedagógica o algún tipo de reparo en cuanto a lo que son las calificaciones. Entonces, en universidad todavía tenemos que tener y tenemos que también informar ¿no? a las actividades estudiantiles para que tengan algún tipo de consideración en cuanto a sus necesidades, que también obviamente son diferenciadas, ¿no? Bueno, el Minedo se ha preocupado en esto y a tratar de hacer adaptaciones curriculares a estos colegios, ¿no? Que tienen inclusión. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que, según lo que se ve en la práctica clínica de nosotros, al menos, es que no es tan exitosa, ¿no? A veces la inclusión no es tan bien llevada, pues, llevada de una forma regular, y eso genera igual impacto, ¿no? En el paciente. Algunos se quejan, ¿no? De que la profesora, pues, no le da atención, lo deja en una carpeta y no va de mayor cosa. Entonces, es un asunto que también es quizás para perfeccionarse, ¿no? Y que esta inclusión sea realmente pues efectiva en estos pacientes. Evidentemente es complicado manejar una inclusión educativa con 40 alumnos, ¿no? Difícil, ¿no? Y más si es que hay alumnos con varias patologías diferenciadas, de repente de conducta disocial, de repente TDAH, un TEA por ahí, entonces el profesor como que se va a desbordar en esa situación. Entonces es importante el apoyo también del psicólogo en el centro educativo, cosa que no todos los colegios tienen, que es una necesidad importantísima. Ahora, en cuanto a lo que es ya hablamos de lo que es la parte de educación regular, también en especial, también hay unas cartillas donde se recomienda algún tipo de situación de consejería a lo que son estos centros, pero evidentemente el CEBE va a manejar muy bien los casos del TEA grave, ¿no? Eso es lo que se ve. Y el rol del SANE, ¿no? Que es los que ven la parte inclusiva y el apoyo en colegios regulares, que también es otra figura que tienen que ustedes que entender, ¿no? El SANE, ¿no? Ese servicio, ¿no? De apoyo y asesoramiento de atención de necesidades especiales educativas, ¿no? Es lo que van a ver muchas veces con los colegios normales. En la parte laboral es algo que está menos implementado o menos desarrollado que la parte educativa. Porque si bien es cierto, hay plataformas en el Ministerio de Trabajo o la misma municipalidad, gobiernos regionales para que se incluyan pacientes con TEA a estos tipos de labores, todavía no hay una inclusión real o al nivel que uno deseara, ¿no? Eh, en algunas situaciones de retraso mental, sí, algunos se colocan en algunos trabajos porque están obligados por la ley a dar, pero en TEA todavía pues no existe un avance significativo en ello. Ahora, el TEA, no todo TEA tiene discapacidad, como vamos a ver en su momento. Entonces, no todos van a estar inscritos en lo que es el CONADIS. Ahora, los TEA sin discapacidad pueden postular a un trabajo como toda persona normal, los Asperger pueden postular a un trabajo, pero ¿qué sucede? A veces en la entrevista psicológica a veces caen, ¿no? Y entonces allí puede ser que un empleador quizás discrimine, ¿no? Por el hecho de que en la parte psicológica salió una situación diferente, podría haber una especie de veto en una posibilidad de una inclusión laboral abierta, ¿no? Para todas las personas. Y quizás se debería ver un poco más en la parte de la inclusión a estas personas con necesidades especiales de una forma más efectiva, ¿no? Que todavía no se da. Algunos hablan de que algunos empleos serían adecuados o no para determinadas condiciones, como el TEA, por ejemplo, ¿no? Algunas TEAs de bajo funcionamiento evidentemente van a tener funciones que sean de mucho menor sofisticación, o sea, mucho más sencillas, tranquilas de llevar. Y los TEA de alto funcionamiento, algunas funciones también no pueden realizarlas bien. Por ejemplo, algunas, se mencionan acá algunos tipos de situaciones, ¿no? A veces la parte de telefonista, de recepcionista, a veces la gente que llama es muy alterada, te grita o te habla, a veces en doble sentido. Entonces, el paciente con TEA, de repente, así sea de alto funcionamiento, no va a entender o de repente como es un poco rígido, va a entrar en conflicto con la persona y de repente no va a llegar a un acuerdo. Entonces ahí puede haber problemas laborales y puede verse que no tengan mucha duración ese tipo de empleos, ¿no? Y otros más, por ejemplo, que he mencionado, y por decir algunos que no serían óptimos para un paciente que tenga alto funcionamiento. De repente, si es un chico que tiene un TEA de alto funcionamiento muy inteligente, podría ser un trabajo en el cual
requiera quizás de repente poca interacción con otras personas, de repente puede ser un buen programador, ¿no? Un ingeniero de sistemas que maneje su trabajo, o sea, un trabajo remoto, de repente se va a ajustar mucho mejor así y va a tener una buena performance porque algunos son muy inteligentes. Entonces, cada paciente tiene que ir, igual que en la parte educativa, individualizado, netamente individualizado para ver qué es lo mejor para cada paciente, ¿no? Dijo en su momento, ¿no? Cuando hay pocas habilidades que son no verbales, ¿no? Evidentemente van a ser cosas más simples, pero que se pueden hacer, ¿no? Se pueden hacer, no hay ningún problema, ¿no? Fotocopiar, hacer limpieza sencilla, abastecer materiales en los estantes, labores de jardinería simples, por ejemplo, son cuestiones que se pueden llevar a cabo y que puede ser empleado en ese tipo de situaciones, ¿no? Como vemos, esto requiere adaptaciones en muchas esferas, en muchos ámbitos, en la parte familiar, en la parte social, en la parte laboral, en la parte, lo que sea educativa. Y vamos a tener en cuenta de que esto es en todo el ciclo vital de la persona. Entonces, vamos a ver que este paciente con espectro autista tiene diagnóstico, digamos, de 2 años de edad y lo va a mantener hasta el final de su vida. Eso no va a modificarse, salvo que el diagnóstico esté mal hecho. Y cada fase de la vida va a tener que tener ciertas adaptaciones de acuerdo a la gravedad del TEA y a la comorbilidad que pueda tener, ¿no? He tratado de hacer una exposición bastante simple y creo que es lo suficiente como para que ustedes tengan un esbozo de lo que se puede hacer y lo que se hace en cuanto a lo que es TEA y necesidades especiales. Si hubiera alguna pregunta, gustoso de resolverlo. Gracias por su atención. Gracias, doctor, por la ponencia. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a resolverlas. Sí, Herbert Silva pregunta, siendo el TEA un abanico de sintomatologías con diferentes intensidades, ¿a quiénes o cómo podría decidir quiénes de los niños con diagnóstico TEA podrán realizar una educación básica regular y quiénes una básica especial? Como dije hace un momento, va a depender de muchos factores. El TEA es un factor, pero importa mucho la parte de la capacidad intelectual, ¿no? ¿El niño es inteligencia normal o no? ¿O retraso mental? De acuerdo a eso, vamos a tener una indicación. Si el niño tiene un TEA y tiene una inteligencia normal, entonces evidentemente ese niño tiene que ir a un colegio normal. Eso es lo que tiene que hacer, tiene que ir a socializar, tiene que ser un niño como los demás. Y en el campo obviamente tiene que haber observación, ¿no? El niño tiene TEA, es un TEA grave, con retraso mental, digamos, grave o profundo. O tiene de repente un TEA, quizás sea intermedio, ¿no? Un TEA grado 2 con un TDAH intensísimo. De repente ese niño sería bueno que vaya a una educación especial. Pero como te digo, cada caso tiene que ser individualizado. De repente un TEA, digamos, intermedio, con epilepsia, quizás que no se puede controlar, mucho más probabilidad de evidente también es una educación normal, quizás no va a ser la más adecuada. Ahora, tienes un TEA, digamos, leve, con un TDAH, medicado y todo, podría ir en un colegio inclusivo, normal e inclusivo. Ahora, digamos que ese TEA con TDAH no está bien manejado, a pesar de los medicamentos no mejora, tiene terapias no mejora, porque está con 40 compañeros de clase, entonces evidentemente vas a tratar tú de mandar a tu niño con TEA a un colegio normal, pero con pocos alumnos. Lo ideal, 12, no más de 15. Y en ese ambiente tu niño con TEA va a estar muy bien. Mejor que con 40 alumnos, evidentemente. Ahora, digamos, no hay el factor económico si ese es un problema, ¿no? Porque vas a un estatal con 40 alumnos, imagínate. La profesora está con 40 niños ahí. No le va a dar la atención que debiera a tu niño, o una atención de repente muy chiquita, pese a que tenga la mejor intención del mundo. Igual, un colegio estatal sin psicólogo, imagínate. Entonces, la situación de a dónde mandar al niño va a depender de varios factores. El diagnóstico del TEA, el nivel de TEA, la comorbilidad psiquiátrica, la comorbilidad médica y hasta también el factor económico del padre o la madre, ¿no? Y también es un factor. O sea, varios factores que hay que analizarlos con el pediatra, neuropediatra, con el psiquiatra de niños, con la psicóloga y tomar una decisión conjunta. Gracias, doctor. Aide pregunta, ¿cuándo se le da un diagnóstico definitivo de retraso mental a un niño con TEA? ¿A qué edad? Evidentemente, el retraso mental es una condición que para el diagnóstico exacto tiene que ser no tan chiquito, ¿no? Porque las pruebas en muy pequeños no son muy fiables. Pero se ve, evidentemente, si el niño tiene un retraso de desarrollo psicomotor, si el niño no te habla al tiempo, si el niño demora en caminar más de lo usual, ya estamos viendo que hay algo que está andando mal, ¿no? En este caso ya sabemos que ese niño ya tiene un problemita. Ahora, también hay que diferenciar el TEA del TEL.
¿no? En el TEA, evidentemente, el niño puede llegar sin hablar, pero la sociabilidad es lo más importante y no la tiene. En cambio, en el TEL, el niño solamente no habla, pero el niño te mira, el niño juega, el niño hace diferentes acciones sociales. Y ese es el punto de esa dificultad de diagnóstico del niño con TEA, el TEL. Entonces, el niño hay que ver bien, porque a veces el niño lo traes tú porque no habla. Y cuando tú lo ves, el niño no solamente no habla, sino no te mira, no hace caso cuando le llamas, alinean los objetos en filitas. Cuando hay muchos ruidos empieza a gritar o a agredir. Tiene estereotipias motoras, tiene aleteos. Entonces hay que ver eso. Pero como te digo, el diagnóstico de inteligencia se puede ver desde chiquitos, pero no es tan sensible como, por ejemplo, hacer una prueba de inteligencia de repente más grande, de repente, digamos, de 4 o 5 añitos, ¿no? Pero ya de 2 añitos ya puedes hacerte algo y puedes hacerte una idea de que hay un déficit intelectual. La precisión quizás un poquito después, pero ya vas viendo, ¿no? 2 añitos, vas viendo ya, 3 añitos, vas viendo que hay unos indicadores que tienen un problema de déficit intelectual más un TEA, ¿no? Ahora, el diagnóstico de TEA, ¿qué se puede hacer? Eso es variable. Si son TEAs que son de alto funcionamiento, son Asperger, a veces demoramos un poquito en diagnosticarlo, porque el chico tiene un buen repertorio verbal, habla bastante bien, a veces habla mejor, adulto, habla como un viejito, dice, ¿no? Usa términos muy, muy artificiosos, muy elaborados, ¿no? Es inteligente, rinde bien. Pero ¿qué sucede? Llega al colegio y entonces los niños no entienden lo que dicen los niños, no entienden las bromas, entonces ahí en lo diagnosticado. En cambio, el niño con un TEA clásico, con retraso mental, uno se da cuenta evidentemente que el niño no. El niño no te mira, el niño no sonríe, el niño está como indiferente a todo lo que sucede a su alrededor. Y allí no hay dudas. Y eso se puede diagnosticar temprano. Hasta a veces he visto 1 año y medio, 2 años. Diagnóstico definitivo. Y en otros niños había que ver en el tiempo, ¿no? Que se puede suceder. Gracias, doctor. Una siguiente pregunta de Mónica Ortiz. ¿Qué tipo de exámenes deben hacerse a un paciente con osteogénesis imperfecta para saber que vienen con dos patologías? Bueno, esa patología tiene imperfecta es, más que todo lo evalúan a veces los que son los médicos pediatras y los genetistas, ¿no? Relación con TEA. En realidad, esta tiene que ser evaluada por un pediatra, un genetista. Y ellos son los que más que todo ven los exámenes que se pueden dar aparte, ¿no? Muchas patologías genéticas tienen TEA, ¿no? Algunas patologías, por ejemplo, hablemos de X frágil, otras patologías genéticas, conllevan dentro de sus manifestaciones también lo que es TEA. Pero esas manifestaciones pueden ser secundarias al trastorno genético en sí. Si es una patología genética determinada, a veces nos mandan interconsulta para nosotros. Pero como primera intención, si vemos que es una cromosopatía, algo genético, lo evalúa el genetista, le hace las pruebas necesarias y deriva a la especialidad correspondiente, ¿no? De repente psiquiatría, si tiene algún tipo de retraso o autismo, pero tiene que verlo la especialidad necesaria. En este caso sería pediatría o genética. Gracias, doctor. También otra pregunta. Comentó sobre la depresión e irritación en estos niños. ¿Existe algún medicamento que deban tomar los pacientes para calmar esta depresión e irritabilidad? Ya, vamos a partir de 2 puntos. Uno, es irritabilidad pura y agresividad. Es diferente en un niño. Y la otra sería la irritabilidad como síntoma asociado. Si vamos a niños que no tienen TEA, o sea, niños sin diagnóstico, sin otro diagnóstico y que son irritables, muchas veces es una depresión. O sea, el niño no se deprime como un adulto. El adulto pues tiene ideas suicidas, llora mucho, está lábil, no quiere levantarse. En cambio, el niño a veces lo que manifiesta en su depresión es irritabilidad. Pero hay que ver bien ese contexto. ¿Es irritabilidad en un contexto de una depresión o es una irritabilidad porque el niño se frustró? O sea, el niño quería algo y tú no le diste y dices, ah, empieza a gritar, pegar, hacer todo. Es una irritabilidad porque la frustración le ha ganado. Es una agresividad porque la frustración le ha ganado. Entonces, básicamente para pata dicen, mi niño entra en irritabilidad en cólera porque cuando se frustra. Está armando sus torrecitas, se le cae y entró a hacer pataletas y golpear a todo el mundo. Esa irritabilidad y agresividad en el autismo se trata cuando es intenso, cuando es seguido, cuando son todos los días, o cuando es tan intenso que se puede golpear o lastimar. Ahí podemos tratarlo. Pues si es una irritabilidad que no llega a la agresión, que es esporádica, se puede manejar conductualmente, ¿no? Lleva a psicología, modificación de conducta y se manejó y punto. Pues si es una agresividad intensa, repetitiva, y hace que el niño tenga daño o daño a terceros, requiere ser medicada. En este caso hay dos medicamentos que están aprobados para la irritabilidad en el autismo, que son la risperidona y el aripiprazol. ¿No? Los dos se dan, tienen eficacia y también tienen efectos colaterales, también tienen, obviamente hay que ver qué combina cada niño, ¿no?
Si tengo un niño pues que es obeso, no le voy a dar risperidona, que lo va a engordar más. O de repente el niño es aparte muy ansioso, el ibuprofeno le puede poner más ansioso todavía. Entonces hay que ver el caso en sí, ¿no? Lo malo que a veces el costo es diferente de los medicamentos, ¿no? Pero la eficacia es pareja, bastante pareja, pero por parte farmacoeconómica a veces más damos risperidona, ¿no? Pero ambos son aprobados por la FDA para ello y se da a partir de los 5 o 6 años en caso de irritabilidad y agresividad en el niño autista. Siguiente. Gracias, doctor. Otra pregunta de Gladys Villavicencio. ¿Todos los pacientes con TEA deben ser derivados a psiquiatría infantil? El manejo del TEA, primero es la parte diagnóstica. La parte diagnóstica se puede hacer por un pediatra, o sea, por un neuropediatra o un psiquiatra de niños. Muchas veces los pacientes con TEA no van a requerir un manejo de psiquiatra en parte farmacológica, porque no todos son irritantes, no todos son agresivos. En todo caso, no todos deberían llegar hasta el psiquiatra salvo que sea para medicación. Porque para diagnóstico los pediatras tienen herramientas, los pediatras tienen herramientas, nosotros también tenemos herramientas para ver. O en todo caso podemos llegar, de repente, llegar, diagnosticar y referir, sin necesidad de tener un control tan regular, ¿no? Porque si un niño que es tranquilísimo no hace ningún tipo de disrupción, no hay problema, entonces puede ser manejado así, con sus terapias psicológicas, con su terapia de rehabilitación, y no necesariamente quedarse con el psiquiatra todo el tiempo. Esa es la situación. En la calle maneja el neuropediatra y maneja el psiquiatra de niños en los pacientes con TEA. Pero como les digo, buena parte del tratamiento es la parte que hacen en rehabilitación, con las terapias que tienen adicionales, ¿no? Y solo en casos de que haya mucha agresividad y irritabilidad, recién podemos considerar de repente medicarlos, ¿no? Una más. Ya, terminamos con una última pregunta de Olivia Alegre bueno, mi hijo tiene 6 años, a los 3 años se le diagnosticó que estaba en el límite del TEA, ahora está en primer grado, es un niño muy sociable, inteligente, su maestra dice que es muy distraído, acaba rápido sus trabajos y se distrae. A él no le gusta ir al colegio, dice que ya sabe cómo puedo ayudar a mi niño para que siga avanzando en su desarrollo, además, él no fija mucho la mirada. Ya, hay casos que son bastante finos, o sea, casos que tienen solamente uno que otro rasguito del TEA y aparentemente son los que son de difícil diagnóstico, ¿no? Pues a veces dicen, parece que fuera un TEA, parece que no lo fuera, y eso entra a duda diagnóstica, ¿no? Entonces, esos son los casos que a veces se complican y esos casos en que mucho importa que lo manden tempranamente a terapias. Ahora, el punto dos, no es que el TEA se presente solo, es muy frecuente que el TEA tenga comorbilidad con TDAH, se ve bastante esa situación. Y en la medida que a veces yo medico solamente en ese niño con TEA, con TDAH, el TDAH, nada más. Y con la mejora en lo que es la atención, concentración y lo que es toda la parte de la hiperactividad, el niño se adapta mucho mejor. Imaginen ustedes que tengan un niño con TEA, tiene dificultades ya de por sí de socialización. Imaginen que es TDAH, que es recontra movido y hiperactivo. Y los demás niños a veces le agarran cólera, a veces le pegan o no se cuenta con él, lo aíslan, lo estigmatizan. Entonces, ¿qué puedo manejar en este niño? Me parte de vista del psiquiatra, manejo su hiperactividad. Mejoro su atención, su concentración. El niño mejora mucho más aún lo que es su capacidad académica y todo lo demás. Y quedaría la parte de más que todo social, que sí, quizás puede ser manejada por la parte psicológica, ¿no? Algún tipo de terapia, ¿no? De habilidades sociales, otra cosa cuando son más grandes. Pero como te digo, podríamos tratar la comorbilidad de la parte de hiperactividad. Y en esos casos sí puede mejorar muchísimo. Eso sí mejora bastante en la parte de hiperactividad. Así que hay que considerar. Tu TEA lo más inusual es que sea solo. Por lo general viene con otra cosita. Viene a veces con ansiedad, con depresión, con TDAH, con problemas intelectuales, N cosas. Puede ser que lo bueno sería evaluarlo bien al niño, porque cada niño es un mundo diferente, ¿no? Muchas gracias, doctor, por las respuestas. Bueno, con esa pregunta finalizamos esta sección y bueno, invitarle a usted que nos pueda brindar las palabras finales para poder concluir con la sesión. Agradezco la invitación y la atención a un asunto tan importante como lo que es el TEA, que es una patología que es ahora muy visible y tenemos en nuestras manos, a los papás, a las mamás, la capacidad de observar a nuestros niños desde chiquitos, comparar con el hijo mayor, hermano mayor de repente, ver eso, qué desarrollo está yéndose bien, ver la parte social, no solamente el niño que tiene que avanzar en lo que es caminar nada más o hablar nada más, sino ver la parte social, la sonrisa social, el contacto visual.
la interacción con los demás niños. ¿Qué sucede? Entonces ahí vamos a ir viendo eso. Quizás por la pandemia, quizás también se puso un poco difícil de valorar esa parte porque estábamos todos enclaustrados. Pero les digo que vean la parte social como muy importante en el desarrollo del niño. No solamente el que camine el tiempo, ni que tampoco que hable el tiempo, sino también que sea un niño que sea socialmente normal también en los avances, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta todos esos tres factores. No solamente el desarrollo motor, ni tampoco la parte del habla, sino también la parte social muy importante en eso. Y llegar a consulta, llevarlo al pediatra. Los pediatras ahora ven mucho con mucho mejores ojos eso y refieren mucho más rápido para poder manejarlo. Neuropediatra o psiquiatra de niños, cualquiera de los dos lo va a tener con mucho gusto y va a poder diagnosticar con precisión su problema. Gracias por la atención.